Y bienvenido, estamos aquí en Charlando con TM. Yo soy Tobar. Y yo soy Moisés. Bueno, ahora están a punto de presenciar la creación de una trilogía de 3 videos muy importantes. Claro que sí, la primera parte, el primer video, es un video introductorio para el conocimiento, para adentrarnos y navegar en la información de lo que viene a ser la literatura salvadoreña en tiempos de guerra, o sea, en la guerra civil. Claro que sí, mi compañero, como tú ya dijiste, esta es la primera parte de una serie de 3 videos en los que buscamos abordar y hablar sobre la literatura durante la guerra. Pero también, primero, en este video buscamos contextualizar, dar un inicio sobre de qué vamos a hablar. Concretamente, qué tipo de literatura, en qué tiempo estamos ubicados y qué intentar y qué está transmitiendo esta literatura, ¿no? Claro que sí. Bueno, comenzando, demos un contexto, lugar y tiempo. Estamos hablando de El Salvador, país centroamericano, la época de los 80. Concretamente, la guerra civil fue desde 1979 hasta 1992, lo cual ya denota que fue un conflicto bastante largo si tomamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial solo duró 6 años. Esto duró 12, casi 13 años. Exactamente, fue un tiempo, digamos, bastante rudo para el país, bastante impactante, bastante dañino, malicioso, muchos otros adjetivos que la verdad es que no deberían decirse, terrorífico. Una época bastante desgarradora, cuando menos, para lo que fue el país. Y claro, dentro del país tenemos a los escritores, que tampoco es que le hayan pasado muy bien, ya que recordemos, entrando un poco en contexto, la guerra civil de El Salvador al final fue otra consecuencia de lo que era la Guerra Fría. Socialismo contra capitalismo, rojos contra azules, como le quieran decir, Estados Unidos contra Unión Soviética, tiene muchos nombres. Entonces, al ser una consecuencia de esta guerra, era siempre un choque de ideales. Y el problema que esto afecta a la escritura es que al final te limita mucho lo que es la libertad, ¿o me equivoco? Claro que sí, y de hecho, si te fijas, todo esto fue causado por el amor al dinero. O sea, imagínate que el amor a todo lo material viene haciendo que lo sentimental, eso que se plasma en, en la lírica, se queda censurado, se queda apartado, se queda poder salir a la luz. Me gustó mucho que mencionaras esto de la parte de sentimientos, porque al final, como tú mismo lo dijiste, lo sentimental es lo que impulsa la lírica, al final la poesía, que es lo principal que queremos abarcar en esta serie de videos. Exactamente, la poesía salvadoreña es una poesía bastante interesante, ya que hay bastante variedad, aunque si buscamos destacar, creo que si cualquier salvadoreño, si le dices, nómbrame algún poeta, te dirán o Claudia Lars o Alfredo Espino. ¿Y esto por qué? Porque son los dos más reconocidos y los que tienen los poemas más relevantes, se les podría decir, en la literatura salvadoreña, que tratan temáticas bastante bonitas. Exactamente, y con bastante variedad. Podríamos, por ejemplo, también destacar Cuentos de Barro, bastante importante. Sí, de hecho, ya que mencionaste cuentos de garra, esto demuestra la variedad que tiene la propia literatura salvadoreña, ya que podemos encontrar literatura bastante culta, como le ha mencionado Claudia Lars, literatura de buen nivel, y así como también mencionaste cuentos de barros de Salarre, Salvador Salazar Alarre, que es una literatura más coloquial. Al final, si tú lees cuentos de barros, y esto es algo que me gustó mucho, tú estás leyendo lo que es la jerga, el coloquialismo de lo que era y de lo que puede seguir siendo a día de hoy incluso en los salvadoreños de los pueblos más comunes, los pueblos concurridos. El lenguaje coloquial que tenemos los salvadoreños, ¿no? Efectivamente, al final ese coloquialismo es lo que le da la esencia a ese tipo de literatura. Pero como también mencionamos antes, obviamente también hay literatura de lo que es muy culta. Con lo cual, lo bonito y lo interesante de lo que es la literatura salvadoreña es el espectro que abarca. Al final hay de todo un poco, porque tenemos poetas, tenemos novelistas, tenemos ensayistas. Entonces, al final, la literatura salvadoreña es una literatura que es muy infravalorada, que tiene muy poca repercusión para lo que representa y para lo que narra. Exactamente. De hecho, me acuerdo que hicimos una prueba, ¿te acordás? En clase, en la cual no podíamos llegar a mencionar más de 5 autores, más de 5 obras, más que las que habíamos leído en el colegio y de los que sabíamos por el colegio, de lo poco que sabíamos, cuando en verdad debería saberse más. Es decir, no es que no haya talento,
El problema es que no se expone. No se mira el talento que hay. Y eso puede seguir pasando a día de hoy. Pueden haber muchos autores, muchos pintores salvadoreños con mucho talento, pero que no se les está poniendo la atención. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza, la propia cultura de nuestro país, a fin de cuentas, no promueve este tipo de cosas. Lo cual desde mi punto de vista es un error, porque al final el arte es algo de lo que muestra más, de forma más sincera, lo que es la cultura de un país. Exactamente, y también porque si te das cuenta, yo te apuesto que cualquier persona, bueno, claro, excepto los amantes de la literatura, cualquier otra persona puede decir, ¿qué? Leer una Alfredo Espino de Claudia Lars, y yo, ¿para qué? ¿Para qué? Y tenés que tener en cuenta que eso que tú estás rechazando es la historia de tu país, es literalmente un portal en el tiempo que te lleva a la época donde se escribió este poema, o te cuento, esta historia, lo que sea que esté calcado en una página. Exacto, entonces al final lo negativo de la cultura salvadoreña es que no están promoviendo el arte nacional, pero seguramente si tú conoces, porque claro, en todos lados hay amantes de la lectura, y preguntas por autores como William Shakespeare, Stephen King, autores como Edgar Allan Poe, bueno, y sin ir tan más lejos, también autores de habla española, españoles, hispanos, como puede ser el Gran Cabo, Gabriel García Márquez, Lope de Vega, un gran autor, Miguel de Cervantes con su gran obra El Quijote. Al final, esa es literatura que tú le preguntas a muchas personas y la conocen, pero puedes preguntarle por escritos de incluso Claudia Lars, que es una autora muy reconocida y a lo mejor no le puede sonar el nombre. Ya si vamos con autores menos reconocidos, como podría ser uno de los autores que vamos a abordar más adelante, concretamente el segundo video, a Alfonso Hernández. Mucha gente ni siquiera le suena el nombre. Sin embargo, retomando la idea de lo que viene siendo la guerra, claro, podríamos hablar también de lo que viene siendo la privación de la libertad. No solo libertad de, voy a ir a la calle, tal, voy a ir tal música, sino libertad de expresión. Algo muy importante para esa época en el país, porque de hecho por eso era por lo que estábamos en guerra, aparte, claro, de las influencias de la Guerra Fría. Sí, claro, al final la libertad de expresión es algo a lo que todos tenemos derecho, porque al final cada quien es libre de ser como es. Y el problema con un conflicto, más un conflicto de esta índole, que estamos hablando de un conflicto de ideales, se te limita mucho, ya que más los escritores, que eran personas que se dedican a plasmar sus ideas, plasmar sus conceptos, sus pensamientos en el papel, tienen que tener mucho cuidado, ya que si plasmaban una idea, un concepto, que se llegaba a asociar con alguna inclinación, a lo mejor no tenían ninguna la intención, pero se le podría llegar a asociar con algún pensamiento, una ideología política, eso le podía costar la vida al mismísimo autor. Y no solo es que podía, sino que pasó. Pasó, le costó la vida a más de algún autor salvadoreño, autor y no autor, ya que muchas personas por expresar sus ideas y sus pensamientos padecieron. El ejemplo más claro, Monseñor Romero, bueno, San Romero actualmente, un fallecimiento por expresar sus ideas, sus pensamientos y sus creencias, que lo llevó a que lo tacharan de socialista, a que apoyaba a la guerrilla, y resultó en que fue asesinado. Cuando la palabra que él quería que todos entendieran era paz. ¿Qué queremos? Paz. No más guerra, eso era todo. Y en parte ese es un problema con los conflictos ideológicos, ya que el mero hecho de seguir tu ideología hace que quedes cegado ante escuchar otras cosas, algo que puede que no sea lo que tú estás diciendo. Entonces, esto mismo hace que tú entres en una ceguera y simplemente busques que la gente crea lo que tú crees. Exactamente, pero lo peor es más que nada que no sabes por qué estás peleando en realidad. Es decir, a veces sí, a veces no, pero generalmente hay algo en el fondo y no es tanto por lo que tú crees, sino por lo que el que está arriba de ti cree. Por eso estás peleando. Claro, como aquí mismo dijimos, al final esta guerra es otra influencia de lo que fue la Guerra Fría, como pudo ser la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Eran guerras en otros países, pero estaban influenciadas ¿por qué?
por lo que era el conflicto entre el capitalismo y el comunismo. Claro, y como ya dijimos, este es un video introductorio en el cual hemos hablado un poco acerca de lo que fue la Guerra Fría, claro, lo que fue la Guerra Fría y su impacto en El Salvador, obviamente. La literatura que había, no con ejemplos claros, sino un poco, Un poco por encima. exactamente, bastante general. Esto más que nada porque los ejemplos ya más concretos, las historias, se las queremos contar en la segunda parte de esta trilogía. Sinceramente consideramos que es el video más interesante, ya que es donde nos metemos de lleno a lo que va a ser esta historia. Entonces, esperemos le den seguimiento a estos videos. Como decimos, esto es simplemente el inicio. Espero que disfruten, que se informen y que al final promuevan el arte y el talento de sus países. Yo soy Tobar. Y yo soy Moisés. Hasta la próxima.